onda, nenes? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Yo soy Luis Flores y bienvenidos a una sesión más de la Aquelarre del Chico Friki, el podcast donde cada semana hablamos de cosas frikis, geeks, cine, videojuegos, series, cómics, etcétera, etcétera. Y ya se la saben, por fin el favorito de podcast, el día más esperado de la semana. Y bueno, pues tenemos un tema ya que, bueno, tenía planeado ya subir desde la semana pasada, pero pues bueno, estuve fuera unos días, como dije, ya lo avisé tanto en el podcast pasado como en mi Instagram, así que bueno, pues ya los que me conocen ya de saber, ¿no? Pero bueno, pues ya estamos de regreso y listos para terminar los últimos 3 episodios del año. Digo, bueno, ya con este, ya después los siguientes serían dos. Pero bueno, pues bueno, serán ya los últimos, ¿no? Que bueno, tendremos el descansito de 2 semanas, pero regresaremos ahí este enero, ¿no? Pero bueno, ahora sí que antes de iniciar les recuerdo que si no están suscritos, les recomiendo suscribirse, unirse a este aquelarre, neta, me apoyan mucho, bastante cuando lo hacen y agradezco mucho a los que lo han estado haciendo. Y por supuesto, cuando lo hagan no olviden activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando suba un nuevo episodio. Y también les recomiendo seguirme en Instagram, ahí me encuentran como LuisYFT. Y me pueden seguir en TikTok también, ahí me encuentran como LuisCobe97. Y pues bueno, en eso ahora sí, sin tanto rodeo, iniciemos la sesión de la aquelarre de esta ocasión y vamos a lo que nos truje Chencha. Y bueno, pues en las semanas pasadas salió el anime de Scott Pilgrim, que bueno, Scott Pilgrim ya es como una franquicia de culto se podría decir, bueno, por ya en la cultura pop, ¿no? Que básicamente es un cómic que salió por allá del 2003, que fue escrito por Brian Lee O'Malley, también dibujado por él, y después tuvo adaptaciones a videojuego y a película, ¿no? Y ahorita recientemente tuvo una adaptación al anime, y bueno, pues ya saben de qué trata la historia, ¿no? Creo yo que muchos ya saben qué onda. Es esta historia donde tenemos a Scott Pilgrim que bueno pues tiene como 22, 23 años, conoce a Ramona Flowers, se enamora de ella pero tiene que luchar contra sus 7 exnovios malvados, los va derrotando y al mismo tiempo bueno pues va aprendiendo qué onda con el amor y todas esas ondas, ¿no? Y también de valorarse a sí mismo, de dejar de ser una mierda de persona porque sí, Scott Pilgrim en el cómic y en todas las historias es una mierda de persona y ya bueno aprende la lección, conquista a Ramona, felices para siempre, fin, ¿no? Y de cierta manera pues bueno de eso tiene que ver, ¿no? Que al final del día es una historia que, como dije, habla de respecto al amor propio, cómo das el amor a los demás, el respeto que les das y cómo, bueno, cómo madurar, ¿no? Porque Scott Pilgrim podrá hacer muchas cosas menos una muy buena persona a lo largo de la historia, pero bueno, con su desarrollo vemos poco a poco que pues bueno, tiene que poner en prioridades, ¿no? Y al mismo tiempo, pues, tiene que saber cuándo demostrar el cariño hacia otros y al mismo tiempo también demostrar cariño a sí mismo, ¿no? Que bueno, es cuando, pues, logra vencer al último exnovio, que es cuando aprende a quererse a sí mismo, que era lo que le hacía mucha falta, ¿no? Es básicamente eso de la historia, aunque bueno, por desgracia se va perdiendo en momentos entre las cosas que pasan, sobre todo en la película como que queda como que un poco más vago todo hasta el final, entonces bueno, como que se ha llegado a malinterpretar esta historia varias veces, pero bueno, pues aquí tenemos el anime de Scott Pilgrim, que bueno, pues causó muchas controversias por ahí cuando salió. Y es que bueno, cuando Netflix anunció este anime, pues bueno, salió el avance y todo, y veamos los diseños originales del cómic, y decías, wow, o sea, como que pintaba para mucho, ¿no? Y causó mucha expectativa, y bueno, todavía Brian Lee O'Malley había dicho que quiere usar el anime para, pues bueno, expandir ciertos conceptos o personajes que a lo mejor no había expandido tanto en el cómic o en la película o en el juego, ¿no? Entonces, pues, por ahí, iba la cosa y pues emociona a muchos, la verdad, la gente, todos estábamos súper emocionados y ya cuando salió, pues bueno, se empezó a dividir entre a los que les gustó y a los que no les gustó, ¿no? Porque básicamente es una versión muy diferente a la original, ¿no? Que digo, técnicamente cada cosa de Scott Pilgrim que ha salido es una versión diferente. Por ejemplo, el cómic tiene su historia y si bien pues el videojuego y la película toman la base, la moraleja y todo ese pedo, al final del día hay ciertas cosillas que cambian, ¿no? De hecho el videojuego cambia ciertas cosas respecto al cómic y de hecho la película toma elementos del cómic y del videojuego para hacer su propia cosa y aparte como es una película pues ciertas cosas se omiten y así, ¿no? Entonces la verdad cada versión es diferente, pero aquí sí fue demasiado diferente porque cambian el rumbo de las cosas, ¿no? Y aquí es donde aviso que pues voy a hablar con spoilers por si no lo has visto, así que bueno, si no has visto este anime y lo quieres ver, pues te aviso, ¿no? Y si ya sé que lo hayas visto o no lo hayas visto pero no te importe, pues bueno, aquí vamos a hablar con spoilers, ¿no? Y aquí es cuando pues bueno, el giro de la historia es de que el primer capítulo todo sucede muy similar, Scott anda con Knives, que por cierto está marcándoles con una menor de edad, obviamente, obviamente
y vemos cómo es su dinámica, vemos cuando conoce a Ramona, vemos cuando le invita a salir, cuando va a pelear con el primer exnovio, pero en ese momento justo cuando pelea con el primer exnovio, Scott pierde la pelea y muere. Así es, Scott muere la primera pelea y por ende, pues bueno, los 7 exnovios logran vencer, ¿no? Y aquí es donde sí cambió mucho la cosa, que de hecho me recuerda un poquito a lo que sucedió con el He-Man de Netflix, que te mostraban ciertas cosas y al final pasó otra cosa, nada más que creo yo que esta serie sí está buena, entonces eso es lo que cambia, ¿no? Y la verdad, no voy a mentir que me agradó mucho el cambio que hicieron en la historia, me agradó como esta versión donde, Scott pierde y ver qué sucede, ¿no? La verdad creo yo que fue refrescante, ahorita mencionaré un poco de eso más adelante, pero sí es cierto que puedo entender a los que no les gustó, sobre todo teniendo en cuenta de que te la vendieron como otra adaptación más de Scott Pilgrim como los que las conocemos cuando no era así como tal. Que digo, sí cumple las promesas de Brian Lee O'Malley de que explorará otros personajes y eso, pero lo que nos te muestran en el avance sí está muy engañoso, ¿no? O sea, sí está muy engañoso de qué es lo que de lo que pensábamos que iba a ser, que sí, la verdad creo yo que, o sea, por una parte entiendo tanto a Netflix y a todos ellos porque, bueno, pues al final del día, si desde el principio dices que tu historia no va a ser igual, pues bueno, a lo mejor o pierdes público o echas a perder ciertas cosas de la historia desde el inicio, o sea, puedo entender eso, ¿no? Pero sí es cierto de que el mal sabor de boca de la expectativa de varios fans y eso nadie se lo quita, ¿no? Pero dejando de eso a un lado, la verdad, pues bueno, y ahí es cuando no voy a negarles que igual yo me quedé como medio extrañado de que dije, ¿cómo que es esa mamada de que Scott ya perdió la primera pelea, ¿no? Aparte contra el primer ex que es el más pedorro, o sea, o bueno, uno de los más pedorros, era como de que por qué hicieron esto y eso, ¿no? Pero conforme fueron avanzando los capítulos de los 7 restantes, la verdad es de que me fue sorprendiendo bastante cómo iban manejando las cosas, ¿no? Para empezar, sobre todo con los personajes, al no estar Scott Pilgrim, como que les da libertad de hacer ciertas cosas que a lo mejor por estar el mismo Scott en la trama quedan atadas, ¿no? Digo, en algunas sale bien, en otras no salió tan bien. Por ejemplo, en el caso de algunos de los amigos de Scott, como Stephen o Knives, que es la ex, como que pasan muy de largo porque nada más es una subtrama de que Knives quiere hacer música y junto con Stephen hacen que preparan así un musical y eso conforme va avanzando la historia. O sea, como que medio me el asunto y pues digo, pues al final del día todo el arco que tiene que ver con Knives y Scott respecto a pues que estuvo mal lo que hicieron y eso, pues como que queda muy de lado, ¿no? Digo, de cierta manera se resuelve al final, pero pues de una manera muy sencilla, muy diferente, ¿no? También por ejemplo algunos como Kim Pine, creo yo que si bien la aprovecharon mucho más que en la película como que queda muy de lado de que nada más te mencionan, anduvo con Scott y ya está, y aquí por lo menos como que intentan profundizar un poco más en ella, se queda todavía muy corta a comparación del videojuego o del cómic, por ejemplo, de que sí exploran más su relación con Scott, exploran qué pasó y cómo pues, se formaron de cierta manera al ser su primera relación entre ellos dos, ¿no? Entonces aquí sí se pierde igual, digo, al principio como que la piensan tocar, te hablan mucho de eso, pero después lo dejan para un lado y ahí se queda la cosa, ¿no? Entonces sí también como que desperdiciaron mucho eso, también algunos sexes como que no los aprovecharon bien como a los gemelos que pues fuera de ser parte de la trama de que tienen que ver con la desaparición de Scott, fuera de eso no hay mucho más igual siguen pasando sin pena ni gloria como en cualquier otra versión y eso, pero pues bueno, así es la cosa, ¿no? Pero algunos personajes sí me atrevería a decir que sí mejoran un poco. Por ejemplo, obviamente Wallace sigue siendo el rey, sigue siendo de los mejores personajes de esta historia. Julie, la verdad, Julie me gustó mucho que, más allá de ser la chica que odia a Scott, la verdad, su participación de que esté un poco más activa y sobre todo estando con Gideon, bueno, Gordon, que se le conoce después, lo hace bastante interesante. De los exnovios, Gideon, que después conocemos que se llamaba Gordon, o de Matthew, viendo cómo los papeles son invertidos, de que como Matthew le ganó a Scott, pues bueno, le ganó a Gideon y se quedó con toda su empresa y todo, y Gideon quedó en lo más bajo y eso, o sea,
Sí, sí fue bastante interesante ver esta dinámica, sobre todo por un lado ver qué tan narcisista más se puede poner Matthew, siendo que aunque es el primer exnovio, sí es cierto es que es de los más tóxicos, de que es alguien que quedó muy dolido, que es muy ardido y de que tiene un complejo de superioridad muy cabrón, y verlo cómo lo va desarrollando con la confianza que se ganó de creer haberle ganado a Scott Pilgrim, sí lo hace ver más interesante, ¿no? Y por el lado del Gideon, que vemos que se llamaba Gordon, conocer su pasado y eso, y ver cómo esta parte como vulnerable del personaje, porque sí es cierto que en la historia original Gideon es un hijo de la chingada, es un, o sea, si bien no es de los exnovios más poderosos, es un manipulador, es un ojete, o sea, y aunque sí, de Ramona pudo haberlo dañado y lo que quieras, la verdad es de que él, o sea, se merece todo y lo peor, ¿no? Porque es un es una mierda de persona muy cabrón. Y verlo aquí como en esta versión mucho más light, que no tiene nada y eso, vemos como pues yo más que nada de creer que el poder cambia, creo yo que siempre he creído que el poder demuestra quién eres realmente, ¿no? O sea, y en este caso, pues Gordon, o cuando después se conoció como Gideon, siempre fue una mierda de persona, ¿no? Y pues al verlo sin ese poder, vemos que es una persona mucho más vulnerable y como que mucho más, débil, por decirlo de cierta manera, como que más relajada y eso, pero no tanto porque cambió, sino porque al final del día no tiene ese poder que lo hace ser quien siempre es, ¿no? Que es esta persona, ojete, manipuladora y todo lo que he dicho, ¿no? Pero aún así fue interesante ver esa dinámica, sobre todo también cuando se juntó con Julie, ver cómo Julie tiene también este lado malvado que pues es lo que la traía de Gideon y cómo al final se da a entrever de que, bueno, ambos son como una pareja malvada, la verdad, quedó para algo interesante, ¿no? La verdad sí me gustó mucho ese aspecto que hicieron. Ya hablando de los otros exes, ya los que sí la verdad me sorprendieron bastante fueron Todd, Roxy y por supuesto, Lucas. Por un lado, Roxy me gustó mucho que la aprovecharan, creo yo que siempre ha sido de los exnovios menos aprovechados y de hecho ver cómo en verdad ella, pues sí sufrió en verdad su ruptura con Ramona, de cómo fácilmente nada más la dejó y ya. O sea, fue bastante interesante y la verdad sí dolió un poquito, ¿no? Y sí demuestra, pues lo mucho que Ramona también era una mierda de persona, ¿no? Porque a veces como que la gente se le olvida de que Ramona era también una mierda, ¿no? De que también, en parte, el odio de los exnovios ella se lo ganaba porque, bueno, pues pues como también nada más los votaba y esta vez se iba con otro y aquí vemos lo mismo, ¿no? De cómo votó a Roxy en un momento en donde ella estaba muy vulnerable y bueno, pues la dejó pues muy tocada de la cabeza la morra, ¿no? Y bueno, dejando de un lado que tiene una pelea muy chingona con referencias a películas y eso en el videoclub, que es muy llamativa visualmente. La verdad es de que ver cómo, al final se perdonan entre ellas fue bastante interesante, ¿no? Digo, Roxy sigue siendo un poco intensa, pero me gusta cómo arreglan las cosas y si bien, o sea, quedan como ya más amigas, digo, que Roxy quiere seguir con Ramona, pero al final pues uno tiene que aceptar de que, por un lado Roxy tiene que aceptar de que no puede seguir con Ramona y por otro lado Ramona tiene que aceptar de que fue una culera pues tiene que enmendar su error, ¿no? Lo cual lo hizo muy interesante y la verdad aquí es cuando la dinámica que tiene esta serie me llamó mucho la atención. También otro de los que me gustó fue de hecho Lucas, que es el segundo, que siempre lo consideré el exnovio menos interesante, la verdad, es solamente por si no existieran los gemelos, después le seguiría Lucas, porque la verdad jamás han aprovechado mucho ese personaje, fuera de que, en la película es Chris Evans, el Capitán América, fuera de eso no hay algún agregado o algo que digas, es un villano interesante, un personaje interesante, jamás, o sea, es como, es el exnovio de turno, ¿no? Igual en el cómic como que, o sea, llega un punto, es que es en el segundo volumen donde se enfrenta a él, que nada más hablan tantito de él, se enfrentan, pierde, cuando lo engaña para que haga el grind y explota y ya está. O sea, ahí es como, y de hecho el segundo volumen sigue sin, apenas explorando más cosas de Scott y de todo eso, ¿no? Más que de Lucas. Y la verdad es de que de hecho está aquí sí me gustó mucho lo que hicieron con el personaje, o sea, viendo ya cómo por qué fue su bueno, cómo empezó con Ramona, cómo es que Ramona terminó con él, su aversión hacia ella, y fue bastante interesante porque vemos esta trama donde bueno, es el joven Neil que aparente alguien le escribió un guión donde pues el guión de esa película que él quiere hacer es donde pues vemos que Scott Pilgrim sí ganó la pelea y pues bueno es la historia como la conocemos, ¿no? Que bueno, tiene que ver con la trama principal, que eso lo veremos un poco más adelante. Y pues bueno, ahí
Vemos cómo al hacer esta película contratan a Lucas Lee para que interprete a Scott Pilgrim. Y vemos cómo, bueno, ahí es cuando Ramón está investigando qué onda con Scott y todo eso, porque descubre que aparentemente no, que había descubierto que aparentemente no murió, sino se lo llevaron. Y eso, pues bueno, ahí vemos que investiga a los diferentes exnovios y va con Lucas. Y de hecho, pues vemos cómo un poco, conocemos un poco más de él, ¿no? Que de hecho me gustó mucho cómo exploraron que él nunca quiso ser actor como tal por pasión, sino simplemente lo quiso hacer por demostrar a Ramona que podía hacerlo y que podía ser un chingón y eso, cuando como tal no era su vocación, ¿no? Digo, es buen patinador y eso, pero todo lo hizo de un fin no hacia él mismo, es un fin un poco, no egoísta, pero sí muy insano, ¿no? De que, voy a demostrarle a esa persona que yo puedo y por eso voy a ser el mejor para que vea, ¿no? O sea, cuando no es así las cosas tienes que hacerlas por tu gusto, porque en verdad quieres, porque es tu sueño y eso, no para demostrarle a alguien que eres un chingón ni nada, ¿no? Y de hecho me gusta cómo lo exploran con él, de que al final él también, o sea, al mismo tiempo que obviamente Ramona entendió que hizo muy mal con él también va entendiendo de que tiene que buscar otro rumbo, porque al final del día, pues, actuar no hace muy bien, ni tampoco le gusta, simplemente lo hace nada más porque se cree un chingón y ya está. Entonces me gusta cómo lo exploran un poco a él, y de hecho me gusta mucho su capítulo, cómo lo aprovechan para dar buenas secuencias de acción, para poner un soundtrack muy chido por ahí, un soundtrack muy punk con Death Kennedys y eso, la verdad es de que les funcionó bastante bien y el personaje me terminó gustando mucho, ¿no? Que de hecho hay verlo capítulos después, por ahí con su amistad con Gordon ahí pequeñita que tuvieron y el desmadre que hicieron, como, o sea, fue bastante agradable ver a Lucas Lee, ¿no? La verdad sí fue un personaje muy agradable de ver, y también por supuesto el tercer exnovio Todd Ingram, este me sorprendió mucho porque pues siempre lo han retratado como este ojete, que se cree mucho por ser rockstar, y vegano y tener poderes y eso, pero aquí verlo en un lado más vulnerable también ayudó mucho, ¿no? Que en este caso no es tanto hacia Ramona, sino el hecho de que cuando están haciendo la película de Scott Pilgrim, a él lo llaman para suplir a Lucas y se enamora de Wallace porque Wallace está interpretando a sí mismo, entonces como no, o sea, no, y su novia Envy, la novia de Todd, está interpretando a Ramona, pues bueno, como que había pedos en el rodaje y eso, entonces de broma el director hace que se bese con Wallace y bueno, ahí sin querer Todd se enamora de Wallace y me gusta mucho verlo porque aquí vemos que creo yo que Todd jamás se enamoró de alguien realmente, nunca se enamoró de Ramona, nunca se enamoró de Envy, o sea, nunca estaba enamorado como tal, nada más era como soy rockstar y puedo con todo y tengo una chica hermosa y ya está, o sea, como las chicas, como tener una chica trofeo se podría decir, como ese tipo de concepto que bueno, las chicas trofeo básicamente son un concepto que tienen muchos pues personas que son machistas o personas que tienen un ego muy inflado para bueno, supuestamente de que tengo a la mejor mujer y pues por eso soy el mejor y así la mujer más guapa y eso, más allá de una conexión sentimental, ¿no? Y de hecho aquí me gustó que pues como que todo despierta de ese sueño de que tenía estas mujeres trofeo que eran Ramona y Envy, de que son las mujeres más bellas y hermosas, talentosas y eso, y de repente conoce a Wallace y se enamora de él y prácticamente pierde el suelo, o sea, como que verlo en este lado más vulnerable de que pues se enamora por fin de alguien realmente, de que descubre lo que es el enamorarse y eso, y sobre todo con todo y ruptura de que Wallace le dice, no, pues todo es solamente una aventura y eso, o sea, hace ver estos personajes mucho más humanos, más allá de los voces de videojuego que pues eran siempre en el cómic y en las adaptaciones, ¿no? Que digo, se exploraba un poco de ellos, pero siempre se les veía como los malos, ¿no? Y aquí verlos como, sobre todo ellos tres que eran Roxy, Lucas y Todd, verlos en estos lados más vulnerables, la verdad fue muy interesante, muy divertido y sobre todo creo yo que ayudaron a explorar mucho la historia de todos estos personajes, para bien, la verdad hicieron bastante bien en ese aspecto. No puedo decir de los demás, los gemelos siguen estando de la chingada, que digo, fuera de que tienen que ver con la desaparición de Scott, que fueron los que lo ayudaron a salir a cambiar la historia y eso, fuera de eso, no son, siguen siendo unas mierdas de personas, son personajes muy planos y que la verdad, pues, siguen pasando sin pena ni gloria, ¿no? Así es la cosa, pero lo interesante aquí viene con Ramona Flowers. Que aquí con Ramona la cosa, la verdad es de que
tanto en el cómic como en adaptaciones, o sea, siempre Ramona queda un poquito mal parada en el sentido de que jamás vemos cómo se enamora, o sea, o vemos muy poco de cómo se enamora, o no vemos nada de cómo se enamora de Scott, no la vemos como tal arrepentirse completamente de ciertas cosas, de actitudes negativas que ella tenía, porque pues en la historia ella va repitiendo ciertas cosas de alejarse y eso con el mismísimo Scott, aun cuando él estaba peleando por ella, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces Ramón, o sea, Ramona quedaba más que nada bien parada porque pues está guapa y porque es una Maniac Pixie Dream Girl donde pues bueno, todo el mundo quiere con ella y pues obviamente fue el primer amor de muchos que conocieron esta historia muy jóvenes y eso, más que porque en verdad haya cambiado o fuera una gran persona, ¿no? Y aquí lo que me gustó de esta versión es ver cómo ahora los ojos de ella de cómo se enamora de Scott Pilgrim, la verdad, eso es lo que lo hizo muy interesante, de ver cómo ella busca a Scott, de ver de que no murió, lo raptaron y buscarlo, ver quién fue, o sea, de cómo se va metiendo de lleno y de cómo inclusive pues varios personajes mientras están pues ya como que pues Scott se fue y eso, ahí Ramón la sigue viendo qué onda, ¿no? De cómo toda esta onda con de cómo le empezó a importar de Scott verdaderamente y lo hizo yo bastante bien y de hecho me hicieron ganar mucho más simpatía por Ramona y al mismo tiempo le hicieron un personaje mucho más completo que simplemente ser pues esta chica de que es la que hay que salvar y todo esto, no más que eso. Y la verdad, ver también cómo se va arreglando con ciertos exnovios, de cómo va admitiendo que hizo también ella muy mal y cómo va cambiando, también lo hicieron muy interesante. Y ya hacia el final donde pues bueno, ella se acepta a sí misma y dice al final acepto quererme a mí misma, amarme a mí misma, que es lo que también a ella le hacía falta también mucho amor propio de que siempre buscaban nada más que nada esa validación de otros, validación externa o de creerse mucho solamente por jugar con los sentimientos de los demás y ver que pues digo, pues al final del día ella se acepta como es y es lo que quiere, o sea, ella hasta pone su importancia a amarse a sí misma y la verdad es sigue mucho, si me gusta porque también hace que siga en pie el mensaje de la obra original que bueno pues es amarte a ti mismo y al mismo tiempo pues bueno también se aprende a amar a Scott y bueno aprende a amar a alguien ya con mejores comportamientos y así, ¿no? Lo cual lo hizo muy bien y les digo, la verdad la historia me estuvo gustando bastante, me gustó todo lo que iban haciendo, pero sí es cierto que ya para el final sí ya no me atrapó, sobre todo por el giro final de qué es lo que le pasó a Scott y de quién fue el que lo raptó, ¿no? Que sí, como que me perdieron mucho. Porque bueno, aquí llega un punto donde tanto Ramona como los amigos de Scott están descubriendo cosas que tienen que ver con su desaparición. Y aquí es cuando en un momento llega así Scott de la nada y es cuando le preguntan qué pasó, ¿no? Y ahí es cuando, bueno, descubrimos qué onda. Y bueno, fue más que nada, pues, un portal vegano que abrió el robot de los gemelos. Y es porque los gemelos no eran como tal los gemelos del presente, sino los gemelos del futuro, los que ayudaron a la desaparición de Scott, ¿no? Y eso porque se aliaron con el mismísimo Scott Pilgrim para, bueno, pues evitar que estuviera con Ramona, ¿no? Y aquí es cuando sí me quedé medio raro de que por qué Scott evitaría que se quede con Ramona y eso, y aquí es porque, bueno, pues básicamente se divorciaron y como que las cosas terminaron mal y eso, ¿no? Y aquí sí me molestó mucho esto porque técnicamente ese Scott que evitó que el otro Scott que estuviera con Ramona, pues es el Scott que conocemos, ¿no? Que aprendió todas estas cosas y todo eso, ¿no? O sea, lo cual hace que se desvirtúe mucho el mensaje y todo lo que tiene que ver la historia del cómic. Nada más por eso, o sea, por ese giro de que hace divorciaron y ya está. Cuando inclusive, aun cuando hubiera pasado que Ramona y Scott en un futuro se divorciaran, o sea, pues es muy obvio que Scott lo lograría superar por todo lo que aprendió. Y aquí parece que no aprendió nada, lo cual no tiene sentido porque tiene que haber aprendido algo para vencer a Gideon al final de la historia. Entonces queda bastante extraño y de hecho hasta no me quedó con un mal sabor de boca porque como que aquí siento yo que sí mandaron a la basura todo el material original en ese aspecto. No tanto o sea, no tanto que cambiaran la historia en sí principal porque eso me gustó mucho como dije, lo que hicieron con los personajes y eso, sino ya lo que hicieron con el mismísimo Scott y esta razón por la que sucedió esta nueva versión como que no me agradó mucho, no me agradó mucho y bueno, pues al final del día también descubrimos que de hecho la que escribió el guión de la película que iba a ser el juvenil era Ramona del futuro que lo hacía para bueno evitar todo esto y así que Scott recordara por qué se había enamorado de ella y eso, ¿no? Y bueno, aquí hay un desmadre por ahí al final
en lo que es uno esconde un poco más del futuro, rapta a los personajes para evitar que Scott y Ramón anden juntos, por ahí todos se unen y es cuando es todos contra Scott Pilgrim, hace una gran pelea, aquí es cuando llega la Ramona también de ese futuro, se fusiona con la Ramona del presente y bueno, pues ahí es cuando Ramón aprende su lección y logra deshacer todo y bueno, pues así acaba la cosa, ¿no? Que digo, no me gustó mucho el final, o sea, bueno, bueno, esa parte del final, o sea, como que todo, o sea, todo el plot twist y todo esto del malo Scott y eso como que no, o sea, como que siento yo que no, o sea, estaban haciendo la historia y como que no supieron cómo resolver quién rapta a Scott. Por lo que decidieron hacer esto nada más para hacer un plot twist interesante, pero fuera de eso no lograron mucho más, ¿no? Y bueno, pues al final de la historia, pues vemos cómo cambió la cosa ya con esta nueva versión. Vemos que por un lado Lucas Lee dejó de actuar y de hecho está siendo barista en el café donde trabaja la hermana de Scott. Roxy está ayudando a toda a regresar a ser vegano. Por ahí Gideon y Julie como que quieren ver qué onda, para planes malvados. Matthew ahora hace musicales y de hecho Knives entregó a la banda de Scott los Sex Bomb ahora así como la parte importante para que fueran una buena banda y pues bueno ahí termina la cosa y obviamente Scott y Ramona terminan completamente juntos, ¿no? Y pues así acaba la cosa y la verdad, pues como tal esas partes sí me gustaron, pero lo otro, lo demás no, ¿no? Y aquí siento yo que sí el anime falla mucho, ¿no? Como que perjudicó un poco la obra original al hacer este plot twist que sí, aquí sí entiendo perfectamente a quienes no les gustó la historia, ¿no? Ya más que nada por este aspecto, no tanto por lo anterior, sino ya por el aspecto final, ¿no? Ahí sí lo siento yo que pues sí, obviamente, sí arruinaron mucho eso. También sobre todo porque problemas como por ejemplo lo que tiene que ver con Knives, lo arreglan muy fácilmente y también como que Scott aprende todo así como de, pues me di cuenta de que lo que hacía estaba mal y pues ya. O sea, como que Scott no tiene un arco como tal, que digo, o sea, lo entiendo porque esta como tal ya no es 100% la historia de Scott, pero me hubiera gustado que de otras maneras él hubiera aprendido esas mismas cosas que él aprendió en la historia original sin que se sintieran tan fáciles o tan de que, pues así es la cosa y ya está, ¿no? O sea, como que ahí sí me perdió mucho, ¿no? Y es una pena porque la serie tiene muchas cosas buenas, el trabajo de voces es genial, la animación es muy buena, por un lado cuando la animación está en estas partes de diálogo, es como muy de los anime de los 2000 de que hasta está como que mal doblado a propósito de que está mal sincronizados los diálogos como a propósito para que se sienta muy de la época y eso, pero las escenas de acción se ven impresionantes, están muy fluidas y con el soundtrack muy de los 2000, la verdad le quedan perfectos, o sea, tiene cosas técnicas muy geniales y cosas de la historia también que le aportan mucho, pero siento yo que esos momentos finales como que sí le pegaron muy duro, ¿no? Aún así, me sigue gustando mucho que respeten el mensaje original de la historia. Y esto lo digo ya más que nada como una cuestión personal, y es que la verdad, está aquí hablando ya un poco más, no tanto así de Scott per se, sino de la vida en general. O sea, he estado viendo últimamente, sobre todo en redes sociales, que los conceptos del amor, de tener una pareja, han cambiado bastante de una manera muy fea, ¿no? Puedo entender perfectamente que hay que darnos cuenta de actitudes negativas de una pareja, cuando ya no tienes que estar con alguien, o sea, ese tipo de cosas están bastante bien, ¿no? O sea, poner los límites, o sea, cuando exploras ese tipo de cosas más allá del romanticismo en una relación de pareja está bien, pero ya cuando he visto que hay muchos de esos tipos como gente que te supuestamente te dice cómo tienes que quererte y cómo llevar tu relación y eso, lo hacen más que nada de un punto, ya no de en verdad quererte a ti mismo, sino en un punto muy tóxico, de que ponen de que es que si él no te paga todo y no tienes el tratamiento de la princesa, no vale la pena, que si es porque es un jodido y que quién sabe qué, y vas a tener una vida miserable, y por el otro lado vemos a hombres diciendo, no, es que tienes que ser todo un machote, porque pues no tienes que mostrar sentimientos, porque así somos los hombres, y pues así te va a querer más la morra, y o sea, y con conceptos tan erróneos y tan más tergiversados de lo que es querer a alguien, todo como para tener una narrativa en donde pues básicamente los que ganan son ellos porque sus seguidores nada más les dan dinero porque sí y es como que ellos pues ganan ellos porque se vuelven ricos con el dinero de sus seguidores, o sea, ellos no lo ven y lo siguen de una manera tan religiosa de que se ha vuelto de que prácticamente ya no puedes conseguir pareja en ese aspecto, no tanto porque mucha gente dice, es que no, o sea, es que ya no puedes conseguir porque pues, o sea, las mujeres ya se ponen como que acá más volubles o algo así, no tiene nada que ver con eso, o sea,
ha vuelto más difícil porque a todos les venden esa narrativa de lo que hay que hacer y de lo que no, por lo menos en esta parte como heterosexual de las relaciones que lo hace muy difícil. O sea, no sé si en la parte LGBT plus haya gente así muy tóxica que te diga cómo vivir tu relación, pero hay otros donde es que no tienes que verla así y así. O sea, que básicamente se nos olvida el simple hecho de que pues queremos a alguien porque queremos a alguien, o sea, no buscamos, o sea, porque muchos te dicen, busca una mujer tal, así, 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 para que seas feliz. Y hay mujeres que dicen, búscate un hombre así, 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 para que seas feliz, cuando pues no hay una regla universal, o sea, simplemente quiere, o sea, tú vas a querer a alguien por quien es realmente, por donde, no sé dónde, qué es lo que estudia, dónde trabaja, cómo es físicamente, sus gustos y eso, ¿no? Obviamente, pues hay cosas que sí son en verdad negativas que ya van a dañarte como persona, pues hay que poner límites, hay que ya ser más selectivos, o sea, hay que, o sea, obviamente ahí las cosas cambian, ¿no? Pero ya cuando hablamos de cosas tan sencillas como cómo tiene que ser esa persona o inclusive dónde tiene que trabajar o qué es lo que tiene que estudiar, ese tipo de cosas o cómo tiene que expresar sus sentimientos, ya ahí es cuando ya es muy nociva la cosa, ¿no? Y se va perdiendo ese significado de amar a alguien en verdad, ¿no? Por ejemplo, tú amas a tu familia, no porque es tu familia, la amas porque te ha apoyado, la amas porque te han escuchado, porque han estado ahí para ti, porque te han mostrado igual mucho cariño, o sea, las has de amar muchas cosas, porque inclusive yo soy el primer partidario de decir, aunque sean familias, si son muy nocivos para ti, si son muy malos para ti, te dañan y todo eso, aléjate de ellos, no los ames porque sean familia, ámalos por quienes son. Lo mismo con una pareja, ámala por quien es, no nada más porque va a ser tu pareja y ya está. Y no busques conceptos erróneos que te vende gente en redes sociales de que tiene que ser así así o tiene que ser así así. Las únicas cosas que te tienen que decir que tienen que ser, que no tienen que ser, es que pues sea una persona tóxica, una persona violenta y ya está. O sea, nada más creo yo que ese tipo de cosas es obvio recalcarlas, pero ya gente que utiliza varios conceptos y de que no es de que tú tienes, o sea, si no tienes una mujer así no vales nada, o si, o luego inclusive de cómo tú te tienes que cómo demostrar cariño, de que es que si como hombre demuestras mucho cariño, estás mal porque los hombres no demostramos tanto cariño, los hombres demostramos nuestro amor de otra forma, o sea, cuando no es así. Veo, o sea, literal, veo a mujeres criticar a mujeres que les regalan cosas a sus novios porque el novio es el que te tiene que regalar cuando, güey, pues si le regalas a alguien algo es porque en verdad amas a esa persona. No, no porque, es mi novio, no, o sea, simplemente amas a esa persona y te nacen de regalarle algo, se lo regalas y ya está. Y si, aunque seas una mujer o un hombre, está bien. O sea, si tú como mujer le quieres dar algo a un hombre, está bien. Si tú como hombre le quieres demostrar mucho cariño a tu pareja con besos, abrazos, platicándole y eso, y aunque te diga un pendejo que no, es que los hombres no hacemos eso, que te valga verga, está bien. Es tu forma de vivir tu relación y es tu forma de demostrar cariño. Y si me viene a decir un güey, es que no, yo como hombre demuestro mi cariño de una manera muy fría, bien por ti, güey. Y si a tu pareja le gusta que seas así, bien por ti. Pero no todos somos así, no todas las parejas somos así. Y eso que estamos hablando de parejas heterosexuales. O sea, ahora imagínense en parejas LGBT plus y eso, ¿no? Que aquí la cosa cambia completamente, ¿no? Estamos hablando de una relación así, cisgénero heterosexual. O sea, ya imagínense ya con otras cosas. Entonces, o sea, es muy complejo. Las relaciones se demuestran de una manera muy sencilla, pero son muy complicadas. Entonces, creo yo que historias como las de Scott Pilgrim, donde pues demuestran estos conceptos de una manera mucho más sencillas, sin tanto egocentrismo, sin tanto toxicidad y eso, ya demostrando que en verdad, o sea, lo que está bien y lo que está mal de una manera mucho más sencilla es lo que hace falta. Creo yo que ese tipo de cosas es lo que hace falta. Digo, también en la misma historia de Scott Pilgrim la cagó un poco porque pues sí, 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 cierto de que en las historias originales como que queda mucho más escondido el mensaje, pero aún así creo yo que ya con esta versión como que explicando un poco, pues más explícitamente qué es, de qué onda con la historia, de qué es lo que hay que aprender de ella, creo yo que es lo que hace falta. Hace falta eso de en verdad, o sea, de que veamos de una manera más sencilla las relaciones humanas que de por sí son muy complicadas, pero aprender estos conceptos de una manera bastante sencilla para por lo menos empezar a tener relaciones mucho más llevaderas y mucho más sanas, que creo yo que eso es lo que hace mucha falta. Y si me lo permiten, la verdad prefiero mil veces aprender sobre el amor de una pinche serie, de una película,
que de un güey en redes sociales que la verdad solamente te va a decir pura basura y lo que solamente tú quieras escuchar y no lo que debas escuchar realmente. Pero bueno, nenes, hasta aquí lo dejamos. Espero que les haya gustado mucho y espero que se queden mucho con esta bonita lección. De ser así, pues todo esto, denle like por supuesto y compártalo para que seamos una aquelarre mucho más grande. Ya solamente nos quedarán 2 episodios, pero bueno, hay que disfrutarlos, ¿no? Así que cerramos la sesión de la aquelarre en esta ocasión y nos vemos hasta la próxima.